Es buena costumbre hablar con los protagonistas de las noticias y con especialistas que saben de lo que opinan. Son las voces autorizadas de Buena Costumbre. Son las 8:10 de la mañana y como he adelantado, tenemos ahí a un entrevistado que lo estamos esperando un poquitito y que vamos a hablar sobre cómo es el Estado regional. ¿Cuál es la diferencia, verdad, entre un Estado unitario y un Estado regional? Esto ha sido uno de los artículos aprobados en la Convención Constituyente, aprobado en general y en particular, por lo tanto, conforma ya parte de este borrador de nueva Constitución que vamos a tener que ir a votar obligatoriamente en un plebiscito de salida para ver si aprobamos o rechazamos este nuevo texto constitucional que ya tiene sus primeros artículos, ¿verdad? Todavía esto tiene que ser, obviamente, escuchar a todas las comisiones, aprobar los informes generales de todas las comisiones de la Convención Constituyente. Como adelantamos también en el resumen de noticias, la Comisión de Sistemas de Conocimiento también ya va a presentar su informe para poder ser discutido en el Pleno. Y así va pasando con todas las comisiones, pero la que nos importa el día de hoy es la Comisión de Forma de Estado, que ha aprobado que Chile será un Estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas. Esto según el artículo, ¿verdad?, aprobado en el Pleno de la Convención tras el primer informe de la Comisión de Forma de Estado. Y lo que señalan algunos expertos en descentralización es que favorece este proceso descentralizador, que ha sido también una demanda histórica y que para muchos la descentralización poco llega a las regiones. Yo creo que eso también estará de acuerdo conmigo Egon Montesinos, que es doctor en ciencia política, académico de la Universidad Austral y ex intendente de la región de Los Ríos. Bienvenido a Buena Costumbre, Egon Montesinos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, todo muy bien. ¿A mí me escuchas perfecto también? Sí. ¿Desde qué parte nos estás hablando, Egon Montesinos? En Valdivia, mi casa. Su casa en Valdivia. Y el clima lluvioso, ya no llueve tanto por allá. Anoche comenzó a lloviznar, pero ya cesó. Hoy día, ¿qué tenemos? Está despejado. Despejado en Valdivia, entonces. Bueno, saludos a todos los que por allá también nos pueden escuchar a través de nuestras plataformas digitales. Egon Montesinos, como experto en descentralización, ¿qué te parece este nuevo artículo ya aprobado en general y en particular por la Convención Constituyente que declara, ¿verdad?, que Chile será un Estado regional? ¿Esto favorece a la descentralización? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, María José, a compartir con ustedes un rato de conversación y entrevista. Mira, bueno, primero son varios artículos los que se aprobaron, los que van configurando esta idea de Chile, Estado regional en su forma de Estado, en la forma como se va a distribuir el poder político territorial. Ajá. Y, bueno, evidentemente que las formas de Estado que asumen los distintos países para distribuir el poder político territorial influyen en la descentralización del Estado, porque una cosa es cómo tú te diseñes en una constitución y definas cómo vas a distribuir el poder político, y otra cosa es cómo esto en la práctica política, en la práctica de ese Estado, va a darle cuerpo, darle marcha a esta implementación, en esta nueva forma de Estado. Chile hasta ahora no tenía una profundidad en la definición de la Constitución respecto a que pudiera uno imaginar, que pudiera pensar que se va a promover con profundidad la descentralización, sobre todo política, fiscal. Entonces, esta nueva forma de Estado que, en definitiva, yo creo que se ha hecho bastante polémica, mucho por desconocimiento, porque efectivamente nosotros no somos un país con una tradición académica, política y social de distribuir poder político. Muy por el contrario, somos un país con una tradición que concentra el poder político a través de sus instituciones desde 1833, que es la constitución más estable en esta materia y en muchas otras, por supuesto.
Entonces, la tradición, María José, es todo lo contrario, en definitiva. Nosotros tenemos una tradición de cómo concentrar poder político y no tener este tipo de autonomía en regiones y comunas. Entonces, por eso resulta muy extraño, por eso resulta muy poco comprensible, por eso resulta también interpretado como un cambio muy, muy profundo, casi radical. Hay gente que está muy asustada, A eso quiero ir yo. básicamente por el desconocimiento. A eso quiero ir yo, Egon Montesinos, porque sería radical quizás proponer una tradición, una forma de Estado en forma de Estado federal, ¿verdad? Porque ese sí es el opuesto a Estado unitario, ¿verdad? El Estado regional estaría en medio de esas dos formas de Estado, pero a pesar de eso, a pesar de que la propuesta no está absolutamente en un extremo opuesto a lo que tenemos hoy en día y a nuestra tradición centralista como tal, declarabas, existen algunos miedos y temores, por ejemplo, el agrandar el Estado, ¿verdad? Y la utilización de recursos en infraestructura que pueda sostener esa descentralización. ¿Cómo ves tú eso? ¿Es necesario que para adoptar una forma de Estado regional se gasten más recursos en infraestructura y en más personal, en más políticos, ¿verdad? Para poder mantener esta forma de Estado más descentralizada? Sí, antes de ir a esa pregunta, quería decir que nosotros estamos actualmente tenemos una forma de Estado extrema, que es la de un Estado unitario centralizado. Claro. Eso es quizás antes de las monarquías y las dictaduras, esto es lo más extremo que hay en democracia, en cómo concentrar poder. Entonces, claro, si tú estás en un extremo y te acostumbraste a vivir en ese extremo, naturalizaste algunas cosas que la gente considera que son normales, que se designan autoridades en democracia, claro, si te pasas a un término medio, lo vas a encontrar casi extremo. Entonces, para ir poniendo las cosas en su lugar, lo extremo es lo que tenemos hoy día. Entonces, pasar a un estado mixto, intermedio, como estado regional, en donde básicamente lo que haces es darle más autonomía a las regiones, darle más libertad para que puedan formular políticas públicas, para muchos es considerado un extremo. Ya, dicho eso, efectivamente toda forma de estado nueva es probable que va a implicar que las burocracias o los servicios públicos se fortalezcan. Yo no lo entiendo como algo negativo, sino que lo entiendo como algo positivo porque todavía no entra a funcionar. Estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de temores, sectores conservadores, sobre todo la derecha, se ha dedicado a instalar cuestiones que son parten de supuestos equivocados, incluso personas que tienen harto reconocimiento han aprovechado de eso para poder sacar a relucir todo su conservadurismo, no sé, Andrés Velasco, Mario Weissbluth, etcétera, entre otros que parten del miedo, parten de supuestos equivocados además, porque sabes que esto no está resuelto. El artículo que hace referencia a la burocracia volvió a Comisión de Forma de Estado. Como las asambleas legislativas, por ejemplo. Para allá voy. El artículo que hace alusión a ministerios y servicios públicos, de si la nueva forma de Estado va a consagrar una nueva relación con los ministerios en la región, o las regiones van a poder crear ministerios, por ejemplo, ministerios regionales, que en otros lados se les llama secretaría, en Colombia existe, en muchos lados existe, y se le llama secretaría. Bueno, si eso va a implicar lo uno o lo otro, eso volvió a la Comisión de Forma de Estado para corregirse. Si es que las regiones van a poder establecer contribuciones y tasas regionales, también volvió comisión para corregirse. Si las asambleas regionales, tal como fueron presentadas al Pleno, fueron rechazadas y volvieron a la Comisión de Forma de Estado, entonces la cantidad de columnas, cuco, caca, pipí, porque yo lo quiero llamar así, cuco, caca, pipí, porque ya de otra forma no lo puedo llamar, la cantidad de columnas, todas partieron con esos supuestos, claro. María José. Es decir, que habían tasas y contribuciones, que las asambleas regionales ya estaban aprobadas y que iban a haber ministerios y servicios públicos. Todas esas columnas parten de supuestos que aún no están resueltos. Lo que pueda salir de la Comisión de Forma de Estado puede resultar totalmente diferente a lo que se presentó, y de hecho tiene que resultar diferente, de lo contrario va a ser rechazado. Claro. Entonces, a mí me parece que hay, primero, mucho desconocimiento, mucha mitología negativa,
mucha desinformación y además mucha mala intención. La gente que probablemente está hablando, está refiriéndose a esto, es porque ya tiene preconcebido que va a rechazar esta forma de distribuir el poder político territorial. Entonces también la gente tiene que poner atención. Y tiene que, ojalá, informarse con sus convencionales, pero con los convencionales que estén por cambiar esto de verdad, porque hay convencionales que entraron a la convención solo para mantener lo actual y se disfrazaron, es como lobos con piel de oveja nomás. Claro. Sí, se echaron para rechazar y ahora están Egon, arrastrando. según lo que me señalas con uno de los temores que tienen las personas y que yo observo, ¿verdad?, al visualizar la opinión pública a través de las redes sociales, precisamente es esto, ¿verdad?, del gasto en burocracia, pero esto, tal como señalas, todavía ni siquiera está definido, ¿verdad? Y el fortalecimiento burocrático no siempre pasa por crear más instituciones, porque instituciones ya las tenemos, sino que, ¿verdad?, van a tener más poder para tomar decisiones propias y en las regiones, ¿verdad?, con las necesidades que tengan las regiones, y obviamente las relaciones intergubernamentales son las que están por definirse, ¿verdad?, cómo se relaciona el poder central con el poder regional. Ahora, a mí lo que tengo una duda es hasta dónde descentralizar, Egon Montesinos. Por ejemplo, el articulado también habla de comunas autónomas. ¿Eso qué significa en la práctica? Porque no solamente estamos hablando de autonomía regional, sino que también comunal. ¿Qué es eso en la práctica? Mira, yo creo que esa es una de las partes más débiles de la Comisión de Forma de Estado. Uh-huh. ¿Débiles en qué sentido? Que quede clarísimo esto que voy a decir. Débil en el sentido del poco desarrollo que ha tenido. Yo he seguido muy de cerca todo el articulado, todo el relato que ha habido, y claro, es una constitución muy regionalista, si tú quieres, pero es poco localista. Lo que hay, se hace alusión a que las comunas también serán autónomas, pero el desarrollo respecto de el desarrollo que ha tenido, por ejemplo, la región autónoma es muy distinto. Entonces, yo creo que va a configurarse un tipo de comuna autónoma que va a tener mucho cuerpo, pero de distintas comisiones. Yo creo que del sistema político se va a decir algo respecto a las comunas y las municipalidades, porque la comuna es el territorio, la municipalidad es el ente de gobierno. Desde el sistema político se va a decir mucho. Yo creo que en la Comisión de Forma de Estado ahora se va a también establecer algún tipo de sugerencia, algún tipo de mayor desarrollo de lo que se entiende por esto, porque efectivamente si hay algo que no se ha desarrollado con la debida profundidad, al menos que se ha desarrollado o cómo se ha desarrollado el nivel regional, es el de lo que tú muy bien señalas, María José, el tema de las comunas autónomas o la autonomía a nivel comunal. Entonces yo creo que hay un tema pendiente, ese es un tema pendiente en mi concepto. Porque yo todavía no tengo, si tú me preguntas cómo imagino la región autónoma, claro, lo podemos conversar, porque uno al ver el articulado que se ha ido aprobando, uno puede tener en la cabeza la configuración de cómo va a ser, pero respecto a la comuna autónoma, al menos yo he visto poco desarrollo, y lo que he visto o lo que he conversado es básicamente que se va a ir configurando a partir del desarrollo o lo que se incorpore en otras comisiones, en esta que todavía falta, en algunos de los artículos que se rechazaron probablemente se van a poner. ¿Y cómo ves, Egon Montesinos, para poder ir finalizando? Estamos hablando con Egon Montesinos, doctor en Ciencia Política, académico de la Universidad Austral, ex intendente de la región de Los Ríos, sobre descentralización. ¿Cómo esperas, verdad, que se dé también la discusión en la Convención Constituyente? ¿Ves algunos atisbos de mayor apertura de convencionales constituyentes que, por ejemplo, señalen que esto es un federalismo encubierto, y algunos mitos también que ya has desmitificado aquí en nuestro programa? ¿Ves también esperanza en que este articulado sea contundente y proponga finalmente la descentralización regional en nuestro país? Mira, lo de federalismo encubierto es bien mañoso. Es como que tú dices yo soy blanco, y no dices no, tú no eres blanco, tú eres un negro encubierto, o tú eres un negro desteñido. Entonces, oye, yo estoy definiéndome como blanco. No, tú eres un negro desteñido. Yo insisto que tú eres un negro desteñido. Las constituciones dicen claramente en su descripción la forma de Estado que adoptan. La palabra federalismo no aparece en nuestra constitución. Entonces,
esta noción mañosa de decir algo que no es, a mí me parece que es un poco porfiado. Son como estos bonitos porfiados los autos que tú les das y siguen estableciendo un punto de llegada y de partida que tú definitivamente, por más que les digas y les demuestres algo, no va a ser así. Primero, no hay tal federalismo encubierto porque los sistemas federales se constituyen y se conforman a raíz de un pacto entre los territorios que están pactando. Las regiones o los territorios en este caso tendrían poder constituyente. Nosotros ya tendríamos que estar pensando en que tener sistemas judiciales por región, varias constituciones, entre otras cosas que no están al menos plasmadas en la Constitución. Yo creo que la gente que dice eso tiene que echarle una leída a la literatura del federalismo, que es bastante interesante. A mí me hubiese encantado, por ejemplo, María José, que Chile hubiese intentado construir un federalismo asimétrico. Algunos le han llamado a este Estado regional una especie de federalismo asimétrico. Yo tampoco creo que sea así, porque para ser federalista asimétrico, tienes que primero ser federalista o tener un sistema federalista. Pero, pues bien, no voy a entrar en ese debate porque además me hubiese encantado. Y un debate conceptual, además. Claro. No, además no sé, María José, qué de malo tiene el federalismo. No tengo idea, porque la mayoría de los países desarrollados son federales. O al menos los países que desde pequeño a mí o a ti, no sé, me enseñaron en la escuela que había que parecerse. Estados Unidos, Alemania, Suiza, Bélgica, todos países federales. Pero cuando tú dices, oye, ¿por qué no somos federales? No, es que aquí la cultura no se puede. Ya, entonces vamos a hacer otra cosa. No, tampoco se puede. Finalmente nada se puede hacer. Entonces, por eso te digo que hay mucho mito, hay mucha convicción negativa respecto a los cambios, que finalmente le digas como le digas, no se va a lograr. Respecto a tu pregunta, todo el articulado que se aprobó, que se está aprobando y que se está modificando, va en la dirección de efectivamente darle más autonomía a las regiones, de que las regiones puedan tener mayor libertad. Esto se trata, por ejemplo, de una familia, hombre, padre, hijo, hija, hije. Imaginemos una familia con varios integrantes. Cada uno de los hijos o hijas tienen 3 habitaciones, los padres su habitación familiar. Los hijos hasta ahora hacen lo que los padres le dicen, se levantan a la hora que el padre le dice, manejan un presupuesto reducido y los padres le dicen qué tienen que hacer con ese presupuesto. No tienen autonomía para salir tarde ni para organizar su pieza o su dormitorio de la manera que ellos quieran. Lo que estamos haciendo ahora es decirle a sus hijos, cumplieron los 18 años, muchachos, ustedes van a seguir viviendo en esta misma casa, que se llama Chile, pero van a tener más autonomía, van a poder ordenar su dormitorio como ustedes quieran. El presupuesto va a aumentar y ustedes van a definir en qué lo gastan, si lo gastan en benzina, si lo gastan en arreglar su dormitorio, en comprar otra cama, o en tener solo una cama, o poner 2 teles, 3 teles, o tener un botiquín más o menos bien armado. Por lo tanto, yo no me voy a meter en los horarios que ustedes salen, se levantan o llegan, pero vamos a vivir en la misma casa. Hay una sola regla del juego, una constitución, hay solo una ley que vamos a respetar entre nosotros, van a poder tener sus normas de funcionamiento internas, ustedes verán cómo deciden administrar esos recursos, pero siguen y seguimos viviendo en esta casa. Esto no es un Estado federal para que los hijos adolescentes, por ejemplo, vivan en una cabaña afuera y yo no sepa qué diablo pasa con mi hijo, si está farreándose los recursos, está botando los recursos y va a llegar a la quiebra. Y en un solo país. Bueno, espero así sea también en nuestro país, que esta autonomía progresiva llegue y llegue pronto también con estos cambios que ha propuesto la Convención Constituyente. Muchas gracias, Egon Montesinos, por estar en Buena Costumbre y te invitamos obviamente de lunes a viernes de 7 a 9 en Buena Costumbre a través de todas las plataformas digitales para que nos puedas acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Chau, chau.